Bien, entonces, buenos días. A mí me corresponde también, es una otra charla que va a permitir cerrar aspectos que se han venido hablando en la mañana de hoy. Eh, Hemos llamado aspectos bioéticos de la revolución digital. Entonces, un poco haciendo historia, como ustedes saben, se habla de la revolución, el desarrollo del hombre desde la era industrial, cuando surgen las máquinas de vapor, posteriormente cambios eléctricos que han ocasionado cambios en la vida del hombre significativos, como fue ya tener la electricidad en calles y viviendas, y finalmente llegamos a la tercera revolución industrial. Se llama esta la tercera porque cambió la manera de pensar, de actuar y de comunicarse. Y esto ocurre a mediados del siglo XX. Eh, en cuanto a comunicación, también ya han visto en otras asignaturas que podemos plantear que a partir de la invención de la imprenta de letras móviles se le da una posibilidad de una mayor divulgación de la información. Luego, la segunda gran revolución informática es la aparición del Internet en los años 70. La tercera revolución se caracteriza porque ya hay un alto valor eh, con carácter científico y tecnológico, y esta etapa es marcada porque ya es aceptada la firma electrónica como tal. Y finalmente, hablamos de la transformación digital 4.0, porque ya existen negocios 100% en líneas. No hay que ir a ningún sitio físico, se hace desde los teléfonos, por supuesto con el desarrollo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la ciencia de los datos que ya ustedes mencionaron. Entonces, me permito presentar esta eh, línea de tiempo de cómo fueron evolucionando entonces las tecnologías de la información y la comunicación, que faltaría en esta incorporar la radio, que fue por los años 1800 y por los años 1936, la televisión, y todo esto vemos cómo ha ido surgiendo, y ustedes lo han presentado también. Eh, Reloj andando significa cómo se sigue avanzando. Ya se habla de tres, eh, no solamente del DeepSeek de los chinos, sino hay otros dos ya en oferta. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de usuarios a nivel mundial, con datos de febrero de este año, se habla que hay 8.2 mil millones, y el 58% están en áreas urbanizadas. De ellos, el 71% tienen celular, el 68% son usuarios de Internet, y un 64% usuarios de redes sociales, siendo el Facebook, sigue siendo la red social más utilizada de acuerdo a estas empresas. Entonces, lo que sí podemos decir es que en los últimos 25 años el número de internautas aumentó un 1.301%. Y esto es una realidad, de manera tal que Liliana, bueno, hablaba de los niños, pero la referencia que yo tengo es que los usuarios de Internet están conectados hasta 7 horas todos los días. Y se habla entonces de que Internet es un gran ecosistema en el cual convive una gran cantidad de usuarios con diferentes niveles de conocimiento sobre cómo se utiliza la red. La utilizan, mas no la conocen 100%. De manera tal que, como también se ha dicho en la mañana de hoy, las redes digitales como, perdón, como herramientas eficaces para compartir, difundir y contenidos a una escala global, también han traído consigo un uso ilícito cada vez mayor. Y en este sentido, yo voy a brevemente hablar de 9 aspectos relacionados con esta revolución digital. La primera, y también ha sido asomado, es la privacidad, entendido como el proceso de transferencia, recepción, conservación de información, eh, bien sea de carácter íntimo o privado, entre mínimo dos personas. Tenemos una persona A
Una persona ve esto, en esta intimidad se da un proceso de privacidad. Sin embargo, fíjense que hoy hay riesgo porque hay un mal uso de la tecnología, porque hay códigos maliciosos que permiten los ciberataques, porque hay información propia que puede caer en manos de terceros y ser mal utilizada, y bueno, hurtos y pérdidas de dispositivos. De manera tal que tenemos que el Internet ha cambiado la expectativa de privacidad de nuestros datos, porque al tener un perfil en una red social, al tener un mail o comprar en línea o hacer cualquier búsqueda en Google, usted deja un rastro en el perfil que no puede ser borrado, como ya lo dijeron por allí. Y entonces, de los aspectos bioéticos que uno pudiera recomendar es ser prudente en el uso de la tecnología y cómo se comparte la información. Eh, Aparecen cosas como estas en Internet. Esto es la Comisión Federal de Comercio, da pautas para protegerse proteger sus movimientos en línea, como bloquear el acceso a sus cuentas, proteger la red Wi-Fi, proteger la computadora y su teléfono, reconocer los intentos de robo y hacer copias de seguridad. Y la Organización Mundial de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Comité Jurídico Interamericano de esta organización, en el 2021 actualizó y aprobó un documento que pueden, aquí tienen el enlace, que trata entonces de regularizar cómo la afectan estas herramientas a la privacidad. Entonces, este documento, recordando que Venezuela, ni Paraguay, ni Bolivia son miembros de la OEA, pero es un documento que existe y puede ser revisado. Eh, de manera tal, como se ha dicho también, Google almacena en el apartado de mi actividad todas sus acciones. Esta información no es pública y necesita que el usuario se registre para acceder a ella. Eso es lo que está en las líneas pequeñas, en las letras pequeñas, Gladys. Y la recomendación es revisar periódicamente y comprobar que tiene los principios de privacidad adecuados para evitar el acceso a terceros. El segundo aspecto es la propiedad intelectual, conocido como el derecho de autor, como el derecho sobre cualquier tipo de obras, desde libros hasta diseños técnicos. Y estas obras reciben protección por derecho de autor, todo el contenido publicado en el sitio web. Entonces existe una organización mundial que ha regulado eso. Cuando hablamos de derechos sobre una obra, eso comprende un derecho moral, porque siempre debe ser reconocido al autor, un derecho patrimonial, porque es exclusivo del autor y él puede entonces explotar o sacar beneficio de la obra que ha hecho, y un derecho de explotación, y es que el autor puede ceder a título gratuito o conceder licencia para uso de un tercero. Este derecho, en el caso de Venezuela, dura toda la vida y va hasta 60 años después de la muerte y son contados a partir del 1 de enero del año siguiente del fallecimiento del autor. Entonces, esta organización, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, por sus siglas en inglés, WIPO, que tiene su Día Mundial el 26 de abril de 1970, ha promocionado y podemos conseguir en esa letra pequeña, por ejemplo, WhatsApp da pautas sobre, dice, por ejemplo, los programas informáticos y otros tipos de software, incluidas las aplicaciones móviles, están protegidos como obras literarias en el marco del derecho de autor. También reciben automáticamente protección desde el momento en que han sido creadas. Eso es lo que dice WhatsApp. Y Facebook y YouTube, en sus respectivos artículos, eh, eh,
le indican que al inscribirse para utilizar una red social u otro tipo de plataforma, queda sujeto a las condiciones de su uso. Implica que usted concede a la plataforma o el servicio una licencia no exclusiva para utilizar su contenido, conservando los derechos. Y las plataformas podrán tener derecho a utilizar el contenido que usted genere o publique. Eh, ay, ya va. Ajá, perdón. Ok. Entonces, en ese sentido, en el año 2001, por iniciativa de la Universidad de Stanford, se creó o- lo que se llaman licencias Creative Commons, con la finalidad de diseñar tecnologías y plataformas que permitieran compartir las obras del ingenio humano. Y entonces licencia de Creative Commons están entonces un punto intermedio, los derechos, respetando los derechos de autor. Usted puede estar entre lo que conocemos como todos los derechos reservados, el copyright, pero hay un dominio público que entonces en contraposición le pusieron copyleft, que es dejar copiar. Eso se ha permitido y lo dicen incluso algunas de las obras, si es copyright o copyleft actualmente. Entonces, ¿cuál es el conflicto ético que tenemos aquí? ¿Qué ocurre y respeto a los derechos del autor por desconocimiento de las condiciones de uso? Básicamente es lo que nos está pasando. Y entonces hay limitación de acceso a obras de interés como una contraposición. Entonces, el aspecto bioético sería tomar medidas prácticas. Y la WIPO nos da medidas prácticas. Dice, por ejemplo, compartir sus obras en Internet sin perder sus derechos para poder hacerlo, colocar el símbolo de copyright, si es lo que usted quiere, junto a su nombre y el año de la creación de la obra. Eh, Proponen entonces que hay que incluir las condiciones de uso. Por ejemplo, usted puede permitir a los visitantes que impriman sus poemas o dibujos para uso privado, pero prohíbe la venta de dichas obras sin su consentimiento. E imprimir también propone una copia con la fecha correspondiente para tener constancia de la misma en caso de que necesite probar que usted fue la primera persona que publicó esa información en Internet. Eh, en el área de publicaciones científicas, como saben, se desarrolló también, que es nuestro punto 3, el acceso al libre conocimiento, lo que llamamos, lo que sería en inglés el Open Access, que es un movimiento que permite entonces el acceso libre, gratuito, desde el primer momento que se genera el conocimiento y difundido a través de las revistas. Y se habla de una ruta de oro cuando usted lo publica en una revista, su artículo, o una ruta verde que permite depositar una versión en un repositorio temático institucional que permite ese acceso libre. Fíjense que existen a nivel mundial casi 14.000 revistas de libre acceso, no contando las no depredadoras que voy a definir más adelante, y el 70% de ellas son gratuitas para el autor. A pesar de esto, PubMed en un reporte indicó que aunque él se cuida, hay una cantidad entre un 0,02% al 0,2% que han incluido revistas fraudulentas. ¿Qué es lo que? Bueno, antes de eso quería mencionarles que hay otras tendencias de publicación donde el tener el acceso, se busca tener acceso a más publicaciones, como es, por ejemplo, bueno, las revistas digitales, con las cuales sin ellas no estaríamos ahorita a, a nivel de información que tenemos, los podcasts, que también, como ustedes ya saben, son episodios o una serie grabados en audio o transmitidos en línea,
Los Natural Briefing, que incluye una cuidadosa selección de la actualización científicas más importantes, como un resumen de varias publicaciones y tiene la fuente, de manera que si el tema a usted le interesa, tiene acceso al artículo completo. Y el Plan S o Plan Shock, que también fue una iniciativa del Sun Europe en el 2018 para también publicar en repositorios y permitir este acceso a la información. Sin embargo, como les decía, hay un lado oscuro del acceso abierto, como que son las revistas depredadoras, espurias, falsas, piratas, de maletín también son llamadas, que, como nos dice este autor, son entidades que priorizan los intereses particulares en perjuicio de valores académicos. Información falsa, se desvían de las buenas prácticas editoriales y de publicación, son revistas donde no hay transparencia, de manera tal que para contraponerse a esto, debemos buscar entonces plataformas conocidas y existe el DOAC, que es el directorio de revistas que están indexadas. Como saben, si la revista está indexada, ha sido sometida a arbitraje y entonces eso le da seriedad al trabajo, porque estas revistas depredadoras toman incluso nombres parecidos, bien parecidos a las revistas que uno conoce, y usted puede caer en el engaño y revisar una revista que no es la que está pensando, la que conoce inicialmente. También, no sé si les ha pasado a los que publican, a mí me llegan como invitaciones a publicar. Usted publicó tal artículo, ay, ¿por qué no nos publica? Le pagamos, no sé qué, son engaños. De manera que simplemente eso hay que borrar. Les dejo, simplemente no nos vamos a leer una guía para identificar revistas depredadoras que salió por internet de la Biblioteca de Medicina. Me pareció interesante que lo revise. Entonces, ¿cuál es el conflicto ético que tenemos sobre la ciencia abierta? Bueno, que hay ventajas como la libertad para publicar, para acceder, para referir y para usar, lo cual le da también una visibilidad universal a lo que usted publique y permite una equidad en el acceso y a la publicación. Sin embargo, fíjense la desventaja es que hay poca supervisión, de manera que se afecta la confidencialidad. Allí hay que tomar en cuenta la cantidad versus la calidad de esos productos que vamos a leer, la carencia de política de arbitraje, con lo cual puede aumentar el plagio, los conflictos de interés. Estas son las revistas depredadoras que debemos estar atentos en el momento de la revisión. De manera tal que el libre acceso tiene ventajas y desventajas y el aspecto bioético sería que la libertad de información con la tecnología en esta área sería la capacidad de poder acceder a contenido web sin censura y sin restricciones. Eso nos lleva a un cuarto punto que es la libertad de expresión y la censura. Se define la libertad de expresión como el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones, comunicarlas sin temor a represalias, censuras o sanciones. Mientras que la censura se refiere a la intervención sobre el contenido o la forma de la obra por razones morales, políticas, ideológicas, religiosas o de otro tipo. De manera que limita o incluso impide la publicación de ciertas obras. Debería ocurrir, es lo que está aquí abajo en la lámina, que un artículo científico solo se debería retirar si se demuestra que se incumple con la integridad académica, pero no por ideas, eh, porque las ideas que propone sean diferentes a los aspectos, a la política de la revista, entonces no tener esa influencia. Esta libertad de prensa y el libre acceso a la información y a la libertad de expresión, este,
es más visible en el área periodística, pero fíjense, volviendo a las revistas, sucedió en áreas de física que a un autor no le permitieron publicar porque era ajeno a la política, a la línea de la revista, y entonces él creó un Intellectual Dark Web para allí permitir la publicación de revistas, de artículos que hubiesen sido rechazados por otras. Eh, ¿Cuál es el conflicto aquí? Bueno, se ven afectados en muchos países del mundo, ven afectados los derechos humanos fundamentales, se afecta el derecho de difundir, buscar, recibir y acceder a la información. El Internet abre la posibilidad de que se cometan cada vez más abusos por la falta de arbitraje, perdón, y limitamos la expresión para proteger valores como la autenticidad, la seguridad, la privacidad y la dignidad. Esto simplemente para mencionar, en el área periodística que se ve más relevante, sabemos de 10 eh, países y bueno, por alguna razón no está el nuestro allí, pero sabemos que esto cada vez está ocurriendo con más intensidad. Bien, un quinto punto es la identidad digital, también mencionada esta mañana. Entonces, la identidad digital es la que usted tiene en el ciberespacio y una persona puede proyectar más de una identidad digital. Em, ¿Qué lleva esa identidad? Bueno, los datos del usuario en el mundo 2.0, sus acciones, entonces sus opiniones, sus fotos, la navegación, las publicaciones que otros han hecho sobre la persona, todo eso se va reuniendo y es lo que es conocido como identidad digital. ¿Cuál es el problema ético? Que las áreas claves de interés son la seguridad y la privacidad, como ya se ha insistido. Fíjense que cómo entonces podemos cuidar la identidad 2.0. Bueno, tener medidas básicas de seguridad y protección, no utilizar las redes públicas ni redes de Wi-Fi desprotegidas para la banca o el correo propio, evitar crisis de reputación con reputación continua, y eso lo vamos a ver en la película a la tarde, utilizar lo que se ha denominado la netiqueta, que es las normas de etiqueta en la red, al opinar o participar en cualquier tipo de debate en la red. Eh, También revisar los nombres para detectar si están siendo utilizados indebidamente, limitar la información ofrecida en las redes sociales y utilizar siempre contraseñas seguras y cambiarlas regularmente, cosa que nos da mucho fastidio, pero es la recomendación que hace. Entonces, en relación de la relación profesional de la salud paciente, no sé si conocen, esto está también en internet, un manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina, publicado por un grupo español, si mal no recuerdo, y hay que manejar, hay pautas, porque de pasar a esta interrelación aquí, de cara a cara, se pasa a esta situación. El médico solo, conectado a su tablet. Entonces, al respecto, también invitamos a visitar la revista Ética e Integridad eh, Académica, que en los números 7 y 8 se presenta en dos partes. Hay un artículo del actual decano, Mario Patiño, y él comenta que es fundamental la educación sobre el uso de de las herramientas digitales para mantener un entorno respetuoso y seguro no solo para los pacientes, sino también para la sociedad y la profesión. Y para ustedes médicos hay unas pautas, no del Patiño, sino del material que él revisó, donde él comenta cómo es el deber ser para esas consultas digitales. El sexto punto se refiere al ciberplagio y
se ha descrito que hasta 36% de los casos de fraude científico se deben a plagio. Fíjense que esto no es un fenómeno mundial. eh, los casos que han sido registrados ocurren frecuentemente las tres cuartas partes en China, Estados Unidos, Alemania y Japón. Eh, Canavillas nos dice que el plagio es un doble delito, una doble infracción, porque no solamente usted está quitando la idea, robando la idea de la persona, como se ve en esta comiquita, sino que además lo está presentando como propio, de manera que allí la doble infracción. Entonces, el aspecto ético para controlar el fraude por plagio es siempre parafrasear y siempre citar la fuente original. Por cierto que en una de las presentaciones decían disponible en HTTP. Eso no es una referencia. Eh, y lo que les muestro aquí en este tercer cuadro son programas que se han venido desarrollando con los cuales se puede detectar. Y las instituciones de Europa y de Estados Unidos que eh, trabajan en esto, que viven de, o sea, este es su objetivo de trabajo, han establecido que si con uno de estos programas se detecta hasta un 70% de similitud, eso es considerado plagio. Mm. Bien, entonces recuerden, se ha dicho, la inteligencia artificial es una herramienta. Ah, no lo cambié. Es una herramienta, tenemos hoy en día sistemas que redactan, que grafican, que hacen muchísimas cosas. Y entonces, ¿dónde están los derechos de autor? Porque comenzaron a aparecer trabajos de eh, Velázquez, Padrón y ChatGPT, colocándolo como que si era un autor. Entonces, no. Este, ellos dicen, los autores deben divulgar cuando su trabajo incluye material generado por IA, pero en la sección de métodos, porque esto es una herramienta que usted utiliza. Y nos dice Mujica Sequera en el 2023 que de acuerdo con la Declaración de Políticas, las obras creadas por inteligencia artificial aún no pueden ser eh, con derechos de autor, ya que no cumplen con el requerimiento de autoría humana. De manera Claro. tal que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Ponte Sucre, hay que, se pueden utilizar, perfecto, pero usted tiene que declararlo. Ujú. Entonces, el IA es una herramienta, tiene la posibilidad de generar contenido, ya se dijo, pero este debe ser corroborado. Y así como ha evolucionado las herramientas que les comentaba, también han evolucionado las herramientas de detección y este, ellas pueden ser utilizadas también para detectar. Bien. En febrero de este año, de nuevo hago la La publicidad de la cuña, la cuñita. revista, la cuña a la revista que se les pasó en estos días la última. En la de febrero, hay una recopilación de políticas editoriales sobre el uso de inteligencia artificial generativa para efectos de publicación. Y ellos, insisto, la IA ayuda al investigador, pero nunca sustituye la responsabilidad humana de la información presentada. Usted sigue siendo el autor, por lo tanto usted, si es estudiante, tiene la mala nota y su uso debe ser transparente y declarado en la sección de métodos. Bien. Entonces, ¿cuál es el conflicto en el ciberplagio? El irrespeto al no citar a los autores de las obras. ¿Cuál es el problema? La falta de integridad académica. Y bioéticamente, ¿cómo podemos abordarlo? Respetando la autoría, incluso en el desarrollo del marco teórico. Ay, yo voy a trabajar lo mismo que trabajó Gladys Velázquez. Ah, bueno, tomo su marco teórico porque igual son los mismos autores que yo voy a revisar. No, porque en el marco teórico hay un desarrollo intelectual y
Como escribe Gladys Velázquez, la estoy tomando hoy como ejemplo, no es como escribe Maritza Padrón, de manera que allí también hay una autoría que usted debe respetar. Parafrasear a los autores leídos, siempre citar las fuentes primarias, presentar sus resultados positivos o no y sincerar la participación de los pares. Eh, Vancouver incorporó desde enero del 2024 cómo se debe declarar el uso de la inteligencia artificial y así han venido haciendo eh, diferentes. Un séptimo punto que aparece relacionado con el tema es el término denominado infoxicación, que fue acuñado por Alfonso Cornella desde el año 96, incluso desde antes de que apareciera Google como gran plataforma. Él la describe como la enfermedad digital del siglo XXI y lo que pasa es que hay una sobrecarga informacional que entonces te impide profundizar en los temas que abordas. Él cursa como un síndrome con ineficiencia en el trabajo, lentitud en la toma de decisiones, falta de perspectiva, mayor tolerancia al error, confusión, ansiedad, porque entonces debería establecerse un objetivo claro y no buscar información dispersa, comenzar por lo pequeño y organizar los datos. El efecto, entonces, es una gran cantidad de información que afecta a la salud física y emocional del usuario y para algunos es más una cuestión de tiempo y presentación que una cuestión de datos reales. Entonces, el conflicto ético aquí es que tenemos que se está atentando contra la salud y la efectividad del trabajo. El octavo punto que les quiero mencionar, ya también he hablado esta mañana, es la brecha digital. Y esta brecha digital puede ser entre personas porque no tienen acceso a Internet, o sea, por ejemplo, entre los que tienen acceso a Internet y los que no tienen. Eso también ocurre en países y en comunidades. También puede ocurrir que, que los que saben utilizar el Internet y los que no saben, y los que tienen buena conexión a Internet y los que no lo tienen. Eso genera una brecha digital, en todos estos casos. Entonces, el conflicto ético es que hay desigualdad e inequidad en el uso de esta herramienta. Finalmente, el control social, también se habló esta mañana, como el conjunto de medidas y normas o reglas explícitas e implícitas, cuyo fin es mantener el orden social. Para ello hay sanciones administrativas, penales, religiosas, eh, también las costumbres de la familia o de un país. Ya nos hablaba el caso, la doctora Ponte Sucre, y en red, la sociedad tiene una estructura social que requiere transformación del tiempo y de la cultura. Entonces, el control de uso de redes sociales, de acuerdo a un consultorio de psicopedagogía de la Universidad Inca del Perú, ellos dicen que hay que identificar los sentimientos que genera el uso. ¿Lo usamos por entretenimiento o por escape? Establecer los límites de uso, horario y tiempo, ya se ha comentado aquí. Tenerle el autocontrol de separarse, sobre todo del teléfono celular. Tener capacidad de autorregulación, responder mensajes en momentos específicos del día, mirar las notificaciones solo 3 veces al día, cambiar la configuración de silencio, porque hay gente que le suena y entonces y desactivar los datos móviles. Son recomendaciones de este consultorio. Porque ¿cuál es el conflicto ético? Bueno, que se afecta la dignidad y la privacidad. Entonces, además, corremos con los problemas de acoso, de relaciones de baja calidad, de piratería, de distracción en el trabajo. Sé de sitios de trabajo donde está prohibido que los empleados tengan su celular en las horas laborales. Bien, en cuanto a la reglamentación, y esto es un dato premisa de lo que se va a presentar
el lunes, es que en la revisión que se hizo del 2000 al 2024, encontramos que fue aumentando el número de documentos, tanto internacionales como nacionales, tratando pues de dar recomendaciones en cuanto a la formación docente, a la sociedad del conocimiento, al uso ético de la inteligencia artificial generativa, a la ética de la informática, a reglamentos manuales, decretos, protocolos, hay guías, pautas editoriales, políticas públicas, lineamientos. Todo esto ha venido generándose de manera que sí existe reglamentación, nosotros la categorizamos como globales, porque la UNESCO, tal como creo que lo dijo Iguaro, ha escrito muchísimo, comenzó con la formación docente y ya tiene documentos sobre inteligencia artificial, la Organización Mundial de la Salud, se hizo un foro mundial de bioética en la investigación, en las editoriales, como el que le comento, también encontramos documentos regionales, el que se hizo en la conferencia de Asilomar en Estados Unidos, la CAF y la Comisión Europea, como ya lo mencionó la doctora Ponte Sucre, que ya tiene una ley aprobada por el Congreso. Y encontramos documentos particulares, como por ejemplo las universidades de San Pedro, que marca pautas de cómo deben ser utilizados por los estudiantes, y de Costa Rica, que nos llamó la atención porque la Universidad de San Pedro es una universidad de informática y la de Costa Rica es en el área social. Y también marca pautas para que sus estudiantes y profesores eh, tengan una reglamentación sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación. A nivel nacional encontramos 6 documentos, 3 de universidades públicas. En la Universidad de Oriente, del Zulia, perdón, ya desde el año 2006 había una publicación de 2 profesores eh, del Zulia que eh, hicieron una revisión bibliográfica de qué existía en cuanto a reglamentación, y ellos al final también incluso proponen lineamientos para, bueno, ingeniería informática, pero que abre luces sobre este punto. En la UCB existe un manual de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación, pero está pendiente las pautas para uso para estudiantes y profesores. Y la Universidad de los Andes también tiene un documento oficial que surgió en el 2011 y está ahorita bajo revisión. En cuanto a las universidades privadas, conseguimos que perdón, la Universidad Metropolitana hizo una unidad de tecnología de información y comunicación, y a partir de allí ha ido dando lineamientos del uso de estas herramientas. La Universidad Rafael Belloso, doctor Rafael Belloso, tiene también una secuencia, pautas de uso, y la Universidad Católica Andrés Bello también tiene un documento que aprobó en el 2023, y es un documento muy interesante porque es un decreto rectoral, y ellos donde establece, es la primera, se puede decir que es la primera institución de educación superior que establece políticas para incorporar la inteligencia artificial a diferentes ámbitos del quehacer universitario, y llama la atención el artículo 12 de este documento, que la UCAP se compromete a realizar esfuerzos para el intercambio con otras instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacional, para ir generando documentos ya integradores. Esto hasta donde no tengo información cómo va esa situación. Entonces, bueno, quería también mencionar que nos los señaló
el doctor Javier Sarel en su conferencia y busqué, se habla hoy en día también de algorética, el uso ético, perdón, de la inteligencia artificial, la cual incluso fíjense que ya define 6 principios. Este documento, donde salieron estos 6 principios, surgió de un documento que se llama Llamamiento de Roma por la ética de la inteligencia artificial y llama la atención que estuvo representada la Iglesia Católica por el Papa Francisco, pero también hubo empresas de computación como Microsoft IBM y un organismo internacional, el organismo de Naciones Unidas y el gobierno italiano. Este fue el producto de esa asamblea. Y ellos hablan de la transparencia, de la inclusión, de la responsabilidad, de la imparcialidad, la confidencialidad y la seguridad y privacidad. De manera que seguimos en la misma línea. Bien, ya finalizando, la tecnología es entonces importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. El debate internacional en torno a la ética de la información debe abordar aspectos éticos, legales y sociales del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que implica que tenemos trabajo por delante. Gracias.